Sara González es una joven emprendedora que en busca de su camino decidió fundar su pequeña productora toledana, Producciones Panacea, conformada por nuevas ideas de la mano de jóvenes profesionales. La mayoría son todos de aquí de Toledo y no superan los 30 años, quitando 2 o 3, que ya sí que son un poco más mayores. De esos 20 la mayoría no llegan ni a los 29, por decirlo así, de edad. Entonces, bueno, pues he intentado también rodearme de gente joven, con iniciativa, con conceptos nuevos, con ganas, porque eso es lo que va a empujar un poco más el proyecto. Adictos Anónimos. Así se llama el nuevo proyecto hacia el que estos jóvenes se encaminan y que actualmente se encuentra en fase de rodaje. Pero, ¿de dónde surgen las ideas? Y nos juntamos, hicimos una reunión de equipo y decidimos hacer un proyecto que fuera un reto, que fuera más grande de lo que estamos acostumbrados a trabajar, de tal manera que, por un lado, nos conociéramos todos los miembros del equipo, por otro lado, tuviéramos una rutina de trabajo para ver cómo tenemos que seguir protocolo, las fases de trabajo, tiempos, que también es muy importante, que no nos pillen sorpresas, que si algún imprevisto surge durante el rodaje, todos sepamos cómo actuar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se nos ocurrió, en vez de una película, porque una película llega a un punto en que dices, ¿y dónde la muevo luego?, se nos ocurrió hacer una webserie. Porque la webserie la distribuyes online, la distribuyes en festivales y concursos y más o menos el trabajo se puede mover mejor que una peli. Y al mismo tiempo lo hemos hecho de una duración que es muy similar a una película, porque son 10 episodios de 15 minutos, 15-20 minutos cada uno, sumándolo te da casi lo que dura un largometraje. Entonces, bueno, estamos por ese formato, nos juntamos todos, hicimos un poco de brainstorming, lluvia de ideas de qué podía tratar la temática de la webserie y una vez que tomamos la decisión de esto es lo que nos gusta, se lo pasamos a los guionistas y los guionistas se pusieron a escribir los guiones. Tardamos en terminar de escribir los guiones, pues empezamos en octubre y estamos en marzo, bueno, sí, lo acabamos en marzo, pues casi un año de trabajo. Y nada, y ahí es como surgió un poquito el proyecto. Tras una buena idea, hace falta alguien que lo materialice en papel. Para ello, hablamos con Alejandro Rueda, uno de los encargados de crear personajes e historias. Pues efectivamente, pues me he informado sobre todo bastante de cada una de las ediciones por separado, pues mucha consulta en internet, siempre contrastando, y luego hay algunas de esas ediciones que no tienen fácil accesibilidad para encontrarte a un adicto de cualquier tipo por ahí, entonces también un poquito preguntando, también tengo, mi tía es psicóloga, o sea que también he hablado un poquito con ella y sobre todo pues preguntando un poquito y luego trabajando mucho los personajes, intentando que fueran coherentes, conocerles al máximo y casi terminan siendo como personas, entonces sabes muy bien cómo reaccionan en cada momento. Tienen un trabajo previo muy importante. Simultáneamente y en equipo con los guionistas se encuentra la diseñadora de arte realizando bocetos de lo que serán los espacios y elementos que caractericen en el futuro al proyecto. Entonces, lo que más encontré en plan de manchas, más que nada porque le tenía que dar un mismo tono a todo el diseño común. Y lo de las manchas me parecía muy simbólico. Cogí esa idea de las manchas y la modifiqué a cada personaje. O sea, cogí las diferentes láminas del té de brochas que había, ya te digo, hice una selección y la adjudiqué a cada personaje. Y luego esas manchas, pues partiendo de la base de ese diseño de las manchas, luego yo lo modifiqué. Y lo diseñé totalmente desde cero, nuevamente. O sea, le cambié algunas veces los colores, otras veces no, pero simulando esa mancha y adaptada ya al personaje. Tienes el estilo del personaje. Beatriz es una persona como más cuadriculada y tal, y por eso le he puesto aquí la tipografía un poco más de cuadriculada. Y Lucía es un poquito más rockera, tiene un poquito más de rock and roll, y le hemos puesto un poquito de cuero, bueno, cuero o polipiel, que es algo más barato, y nada, más oscuro, con tonos más oscuros, más marrones también. Algún verde, algún burdeos, algún azul, pero todo un poco más apagado. Estamos en un equipo, los guionistas, y luego aparte son lo que yo decido de estilismo y tal, de las prendas, y a base de eso ya lo hablas con maquillaje, con Ana. Y ya entre las dos
dejamos a un lado los guionistas y nos centramos ella y yo en lo que es la base del maquillaje, todo lo que es peluca, postizos, eso lo haremos. Una vez obtenidas las diferentes personalidades que tendrán los personajes, el equipo de casting se pone manos a la obra para buscar a las personas que adopten los diferentes perfiles. Empezamos dando un libreto. A los primeros que entraron les dimos unos textos, un cachito, aquí en la sala de espera para que se lo prepararan, luego después entraban, intentábamos hasta que nos dimos cuenta de que no funcionaba. Y entonces empezamos a darles una motivación y a pedirles que improvisaran, porque un texto se lo puede aprender cualquiera. Tú te sientas, estudias y te lo puedes aprender. Una actitud es más complicado sacarla. Entonces lo que nos interesaba era ver la actitud de esa persona, si encajaba con un personaje o con otro, y cómo se movía, cómo hablaba y cuáles eran sus gestos. Al final fue lo que nos dio mejor resultado y lo que seguimos haciendo hasta el final. Además no estaban escritos todos los guiones para cuando hicimos el casting, así que había personajes a los que hicimos casting y no tenían ni texto. Así que fue el mejor resultado. Y yo creo que hemos tenido en ese aspecto buen ojo y hemos elegido un buen reparto. También había actores que por foto nos cuadraban para un personaje, pero luego una vez estaban aquí decidíamos probarles para otro y es con el que se han quedado. Así que bastante bien. Cuando ya tenemos a los actores elegidos, llega el momento de trabajar con ellos su personaje. Mientras, producción se encarga de planificar todo para el rodaje. Hay una jefa de vestuario, el jefe de arte, están sus correspondientes ayudantes, está el foquista, está la operadora de cámara, director de iluminación, etcétera, etcétera. Por lo mismo, porque optamos en que tenía que estar todo cuidadísimo. Entonces fuimos trabajando, hicimos un ensayo previo con todo, en la localización principal, que es la sala de terapia, y vimos un poco necesidades técnicas que íbamos a tener. Con los actores ya allí, un poco todo decorado como va a estar en la sala principal, y colocamos la iluminación, miramos que el sonido estuviera bien, si había que quitarle un poco de eco o no, etcétera, etcétera. Y con eso es como hemos ido trabajando. Y ahora estamos en pleno proceso de guiones técnicos, de storyboards, los guiones técnicos, desgloses, todo eso de tener que mirar a ver qué necesitamos para cada guión. Y por último ya el plan de rodaje, además de tener los permisos de las localizaciones correspondientes. De tal manera que además estamos ahora en la última fase, porque queremos empezar a grabar a principios de mayo, entonces vamos ya un poquito con el agua al cuello. Cuando ya está todo listo, luces, cámara y acción. Llega el momento de grabar todo aquello que teníamos planificado, donde los detalles van calculados al milímetro para que todo quede grabado en el tiempo estimado por producción. Yo lo que prefiero hacer es, igual que yo he hecho un trabajo previo muy profundo de cada personaje y conozco cosas que no aparecen en el guión, conozco cómo es su familia, conozco cuál es su pasado, conozco todo. Yo procuro informarles a ellos sobre su personaje, les digo cuál ha sido su bagaje, cuáles las relaciones personales que tienen, cuáles son sus gustos, les profundizo mucho más de lo que aparece en el guión. ¿Para qué? Para que ellos conozcan también a ese personaje, que se puedan meter mucho más fácil en el papel. Y cuando ellos han cogido el papel y realmente se sienten como ese personaje, la interpretación mágicamente termina siendo convincente. Luego siempre se les marca una cosa puntual, pues oye, algo más melancólico, algo más, un poquito más irónico, algo más... Eso ya después se marca sobre la marcha en rodaje, pero para marcarles sobre todo eso, que conozcan muy bien su personaje. Es un arma de doble filo, porque por un lado me ayuda enormemente haber escrito el guión, por lo que hablábamos antes, porque conozco también a los personajes que no me cuesta ningún trabajo saber cómo se moverían en cada situación, cómo hablarían, qué gestos harían. En ese sentido me ayuda enormemente. También es verdad que tiene el componente malo de que yo tengo una idea muy formada de cómo son mis personajes en la cabeza y al fin y al cabo estamos trabajando en un grupo de personas y cada uno al final tiene su criterio. Entonces yo creo que el personaje final será una mezcla de lo que yo me había imaginado con las pinceladas que da el resto de la gente. Y sí, a veces me cuesta un poco delegar artísticamente y dejar que otros modelen a mis personajes, pero al final entiendo que es sano y al final el resultado va a ser mejor siempre. Ya con todo grabado, llega el momento de juntarlo y ver el resultado. Para hacer el montaje, lo primero me fijo en el parte de cámara que se hace durante el rodaje, que lo hace la script.
Luego yo tengo anotaciones que me hago por ahí, en plan, me hago una carpeta de tomas buenas y tomas que no son buenas, me las selecciono yo también en diferentes carpetas, y de las propias tomas buenas yo me hago aparte anotaciones en un cuaderno, me digo, pues mira, de este plano me ha gustado de tal punto a tal punto, o esta expresión de tal segundo a tal segundo. Estas son anotaciones que me suelo yo hacer por ahí, me lo marco, anotándome lo que es el nombre del archivo, y ya a partir de ahí parto, pero obviamente trabajo con el story al lado y con el guión también, el guión literario, porque te tienen que cuadrar todos los diálogos. Yo para montar tengo que estar sola, obviamente o sea, el montaje es una cosa muy individual, tienes que estar tú sola, si no eres capaz de hacer nada. Yo monto con mi ordenador, tengo ahora al lado pues, un ratón, unos altavoces y todos los elementos que necesito, el parte de script, el story, o sea, ocupo toda una mesa entera. Y primero lo que vamos a hacer, porque todavía estamos en ello, es primero voy a ir haciendo un premontaje, yo sola obviamente, también ya modificando todo lo de audio, cuadrándolo, y en cuanto ya tenga un premontaje se lo enseñaré. Obviamente se lo tengo que enseñar a la producción, se lo tengo que enseñar al director y a los guionistas, y a ver si dan el visto bueno. Como ya estando el documento siempre en la línea de tiempo, mientras tú no lo exportes, siempre está ahí. Entonces tú puedes ahí modificar planos si te han dicho que no les gusta esa versión. Yo exporto una versión, pero esa versión es una versión número 1. Puede haber hasta... Vete tú a saber cuántas versiones puede haber. Una vez que tenemos todo, solo falta saber cuál será la reacción de los espectadores. Pero para eso tendremos que esperar su estreno a principios de este verano.